En San Juan capítulo 18, ¿lo tienen todos? Sí. Amén. Amén. Vamos a darle lectura y es lo que les decía, es difícil estar en un momento de dificultad, de sufrimiento y tener que mantener el compromiso. No cualquiera, debería de ser cualquier cristiano que lo pueda hacer, ¿verdad? Pero lo que pasa es que muchos cristianos no están todavía decididos, comprometidos, ¿verdad? Están comprometidos con medio mundo, ¿verdad? Pero no con Dios. Entonces cuando vemos a Jesús haciendo todo esto que vamos a leer, enfrentando a un impío que lo está juzgando, es difícil, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 28 en adelante. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. No, o sea, el juicio no era para otra cosa. Mire para qué era el juicio. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Mire qué determinación. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento por tu palabra, Señor, que ahora nos va a exhortar un poco más. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos bendiga, nos enseñe, Padre, que nos ayude a imitarte lo que tú haces, Señor, a tener ese temple, a tener esa entrega y ese compromiso, Señor, para poder vivir para ti, para poder hacer la voluntad de Dios. Ayúdanos, Padre, porque en los momentos de necesidad eres el único que está con nosotros, Señor. Muchas veces eres el único que tiene la respuesta. Así que, Padre, ayúdanos a entender. Espíritu Santo, háblanos al corazón, Señor. Que no sea yo hablando, te lo suplico, sino que seas tú hablando a través de mis labios. Bendice a mis hermanos. Permite, Padre, que podamos aprender un poco más. Bendice este hogar y ayúdanos, Dios, a que todos los propósitos que tenemos en ti los podamos desarrollar de una manera súper responsable, Señor. Que podamos honrarte a ti en todo momento y en todo lugar. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok, aquí el Señor Jesucristo ya había pasado por el sacerdote y por el suegro del sacerdote. Había pasado por Anás, que había sido el sacerdote anterior y suegro de Caifás, el actual sacerdote. Entonces, ellos ya habían tomado la decisión, y esto ya lo vimos en varias ocasiones, lo vimos que ya habían decidido matar a Jesucristo. Y Caifás había dicho que es mejor que un hombre muera a que el pueblo muera. ¿Y por qué había dicho esto? Porque si este Jesucristo lo declaraban rey, los judíos, este reinado iba inmediatamente en contra de César. Y entonces César iba a mandar a sus ejércitos e iba a aplastar la ciudad. Entonces por eso es que Caifás decía: es mejor que uno muera.
matemos a este para que no vayamos nosotros comprometidos, ¿verdad? Y ya estuvo, ¿verdad? Y aquí, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Pero no entendían. Como les digo, Jesucristo fue en vida fue uno de los líderes menos entendidos a ese tiempo, ¿verdad, Rodri? Menos entendido. Caminó, predicó, y ellos predicaron, hicieron milagros, pero hasta después conocieron quién era Jesús. Después pudieron ellos mismos, una vez conociendo que Jesús era, quien decía ser, y todavía más de lo que ellos pudieron imaginarse, ellos fueron capaces literalmente de ofrendar su vida por el Señor y por la causa, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, cuando los discípulos murieron, él ya no estaba físicamente en la tierra, pero sí su causa, sí la gran comisión, y sí su Santo Espíritu estaba en ellos. Ahora yo le pregunto a ¿usted sabe quién es Jesús? Amén. ¿Sabe quién es Jesús? ¿Alguien me puede decir algo de lo que es Jesús? El Salvador de todo. El Hijo de Dios, el Salvador El Hijo de del Dios, mundo, el que el salva, Salvador del mundo. que perdona nuestros pecados. Amén. Alfa y el Que Omega. su vida es por nosotros. Dio su vida por nosotros, pero todavía es más que eso. ¿Sí? Es el Hijo. Es el Hijo de Dios. Por eso lo mataron. O por eso fue una de las razones por las cuales los discípulos decían que lo mataron, porque se dijo ser hijo de Dios, y dice la Escritura, haciéndose igual a Dios. ¿Verdad? Eso fue lo que a ellos les chocó. Entonces, cuando los discípulos supieron verdaderamente quién era Dios, y eso usted lo puede ver en el libro de los Hechos, los que tienen registrado su muerte, ellos entregaron su vida y dejaron todo, absolutamente todo. Entonces, la pregunta en verdad es, ¿usted sabe verdaderamente quién es Dios? El Espíritu de Dios mora en su corazón. Porque si estos hombres tuvieron el valor de hacer eso, deberíamos nosotros tener mejores reacciones en nuestra vida cristiana. ¿Verdad? Y qué bonito fue que de repente se vino todo el tema, ¿verdad? Porque el compromiso que Cristo tenía con su Padre no lo llevó a dudar. Yo para esto he nacido, dijo. Para dar mi vida en rescate de muchos. Entonces, antes de conocer al Señor Jesucristo, usted y yo teníamos una orientación determinada, un propósito determinado. Íbamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no había problema. Pero conocido al Señor, cuando ya conocimos al Señor, nuestra vida debería de enrutarse a Él, a los propósitos de Él, ¿verdad? Porque al final el Señor Jesucristo, Él nos va a juzgar, nos van a juzgar. Ustedes lo saben, yo no estoy hablando de perder la salvación, sino que hablo del tribunal de Cristo, cuando todos los creyentes vamos a estar enfrente de Él, ya en el cielo. Bendito sea Dios que no vamos a tener que calificar para entrar al cielo, sino que ese es un regalo. Pero estando allá, usted frente al Señor Jesucristo va a ser enjuiciado. Es un juicio para premiación, y todos vamos a conocer el resultado. Ay, pero para eso falta. Tiene razón, y espero que así sea, ¿verdad? Por el momento, pero aunque sea en privado el juicio, el resultado va a ser público, porque usted va a salir con las coronas que le van a dar ahí. Y esas coronas van a servir para ofrendárselas al rey cuando pase enfrente. Todos van a ver el testimonio de su desarrollo, de su vida cristiana. Y dice la Biblia que como fuego vamos a ser probados, ¿verdad? Como por fuego. Y entonces aquellas obras que no tenían el peso de verdad, no digo por una gran obra, no, aquellas cosas que no se hicieron con esa entrega, con ese compromiso, la Biblia las clasifica como de heno, hojarasca, de madera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a oro, ¿verdad? Piedras preciosas. Entonces van a ser quemadas, y la Biblia dice que los ojos del Señor con fuego van a destruir a todos sus enemigos, de los ojos del Señor. Entonces, los ojos del Señor, esa es una interpretación muy privada, son los que van a juzgarnos.
y van a quemar lo que parece que es un montón de cosas que hemos hecho para el Señor, pero que se van a quemar. ¿Por qué traigo esto? Porque yo veo el compromiso aquí. Un compromiso que no debería de ser independiente a nosotros. Eso fue Jesús. Yo que yo sepa, no me he comprometido con nadie. ¿Será que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, cuando le pedimos que nos libere del pecado, eso es cierto o no que estamos aceptando su señorío? ¿O cree usted que se puede recibir al Señor sin considerarlo mi Señor? O sea, considerar a Jesucristo solo mi Salvador y no mi Señor. Porque la mayoría de creyentes viven considerando a Jesús como Salvador, pero no considerándolo como mi Señor. Entonces usted no necesita abrir su boca para comprometerse cuando realmente usted ya está comprometido. Somos siervos del Señor y los siervos no tienen opción. Y de eso es lo que se va a juzgar. Y por eso, al terminar el Señor Jesucristo todo esto, morir y resucitar, dice la Biblia, que su nombre fue levantado más alto que todos, porque su entrega, su obediencia fue suprema. Y por esa obediencia suprema, nosotros solo tenemos un nombre en el cual podemos ser salvos, y ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues con ese pensamiento y ese compromiso es que el Señor Jesucristo fue llevado a Pilato, ¿verdad? Y dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio es la casa donde vivía el encargado de la provincia. El pretorio viene de palabra de pretor, que es como, llamemos así, el senado, ¿verdad? Entonces, en lugar de decirle diputado o senador, les decían pretor, y por eso se llamaba el pretorio. Pero después fue la casa, como decir, como el palacio de la ciudad, ¿verdad? O algo así. Entonces, esa era la casa donde vivía Pilato. Y entonces lo llevaron ahí, pero vean esto, por favor, porque supuestamente los hombres que lo llevaron eran los hombres que religiosamente estaban comprometidos con Dios, supuestamente, ¿verdad? Y que era el sacerdote y todos los que lo acompañaban. Entonces, ellos estaban comprometidos con Dios. Y el Señor Jesucristo les había dicho, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, llevaron a Jesús al pretorio, ahí donde estaba Pilato, y mire lo que dice la segunda parte del versículo 28. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio, que dice allí, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. O sea que ellos podían matar a un hombre y no había problema para comer la Pascua. ¿Cómo llama usted eso? Por eso es que yo les decía cuando estudiamos Levítico que solo eran reglas ceremoniales, que no tenían que ver muchas de ellas con la moral del pueblo, sino que eran solamente normas ceremoniales. ¿Cómo es posible que, no, yo quiero estar limpio para poder tomar la Pascua, pero matemos a este rápido? Pues matémoslo ya, salgamos de esto. Ahora, en el tiempo de la iglesia, ¿cómo nosotros podemos ver esto? Que de repente usted ve tirado a un hermano por ahí y usted ve en su carro, no, voy a perder tiempo y voy a llegar tarde al culto. Y lo dejó aventado. ¿Cómo ve usted estas cosas desde la perspectiva del creyente? Del cristiano, de la persona nacida de nuevo. ¿Cómo usted ve esto? Pero yo entiendo, aquí contradiciendo, yo entiendo que esos sacerdotes eran más políticos que lo que usted acaba de decir, cristianos de verdad. Sí, la palabra cristianos, quizás lo que utilice mal, ¿verdad? Porque no pueden ser cristianos, porque ellos eran judíos y era el sacerdote, ¿verdad? Pero eran más políticos. Era un puesto político, ¿verdad? Definitivamente, pero estaba en el puesto. Porque algunos cristianos solo ocupamos el puesto.
Y no importa ocupar un puesto en una silla, lo importante es que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y ahí solo están inscritos los nacidos de nuevo, ¿verdad? Entonces, estos en verdad no les interesaba hacer misericordia. Lo que ellos querían es que su status quo, que su realidad, que su estado de las cosas no cambiara. Para ellos estaba bien y ellos sacaban todo el provecho de que las cosas estuvieran ahí. Pues ellos no quisieron entrar porque iban a entrar a la casa de un impío. No quisieron entrar y se quedaron afuera. Y entonces no había problema que Jesús entrara porque él ya no iba a comer la Pascua, ¿verdad? Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Versículo 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. No le dijeron qué era. Ya lo traían y querían que Pilato, ¿qué quieren que haga con él? Que lo mate. Ah, vaya, cómo no, ¿verdad? Así como cuando uno llega a un restaurante de comida rápida, ¿verdad? ¿Qué va a querer? Tal cosa, ya va. Entonces ellos hubieran querido que así, vaya, ok, lo voy a matar. Entonces, lo que no sabían es que la mujer de Pilato había tenido pesadillas. Eso aparece en otro. Si usted hace el ejercicio que hicimos la otra vez y ve todos los textos que aparecen en todos los evangelios, usted se va a dar cuenta que ahí cuando lea esto, el arresto de Jesucristo y prácticamente todo el calvario que él tuvo que vivir, usted se va a dar cuenta con todos los evangelios, usted va a ir rellenando todo el espacio por el mismo relato contado por 4 diferentes personas, uno va llenando todos los espacios. Entonces la mujer de Pilato había tenido pesadillas por este hombre y él le dijo, mira, no tengas nada que ver con este hombre, que yo no he podido dormir por él. O sea que si bien es cierto, el Señor Jesucristo había dicho, esta es la hora de las tinieblas, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver con las tinieblas, pero nunca las tinieblas pueden más que la luz. Nunca el poder de Satanás, nunca las maquinaciones y nunca lo que Satanás haga puede más que el poder de Dios. Lo que pasa es que todo esto estaba dentro del plan de Dios. Dios ya había dictaminado, Dios ya había decidido la muerte del Hijo de Dios para salvarnos a nosotros. Imagínense, y ese es amor y ese es compromiso de parte de Dios. Yo lo voy a salvar. E hizo lo que fuese por salvarnos, ¿verdad? Entregó a su hijo y no a uno de sus hijos, a su único hijo. Ahora, sigamos. Entonces dice, vers 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Por qué? Porque eso solamente correspondía a César, y a través de César a cada uno de sus representantes en cada una de las provincias donde Roma mandaba, ¿verdad? Entonces dice después, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Busque por favor 12:32, ahí mismo de Juan. 12:32. Por favor, lean. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Correcto. ¿Cómo puede ser eso un anuncio? ¿Alguien me quiere interpretar eso? Si yo fuera levantado de la tierra, y cuando lo crucificaron, ¿qué fue lo que pasó? Lo levantaron. Él murió en la parte alta de la cruz, a la vista de todos. Toda la gente veía esa crucifixión. Y después dice, mire, también en el 3:14, busque por favor 3:14. El mismo Juan. Por favor, sí. ¿3:14? Sí, por favor. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
¿Se recuerda usted el episodio de las serpientes en el desierto, verdad? Entonces, hizo una serpiente de bronce, y entonces todos los que eran picados por las serpientes, y miraban la serpiente, ellos sanaban. Entonces, de la misma manera, eso también fue un tipo del Señor Jesucristo. De la misma manera, a Jesucristo lo subieron en una cruz y murió crucificado en una cruz. Y todos los que hemos vuelto a ver a Cristo, hemos sido sanados de la cruz. Estamos en el 33, estamos. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿A dónde cree que estará este hombre en este momento, espiritualmente hablando? En el infierno. En el infierno. Aquí estuvo a un pelo de no estar. Sí. Igual que el ladrón que estaba con Jesús. Ese estaba a un pelo de condenarse y se salvó el que le dijo, pero el otro sí se condenó. Y así hay un montón de gente, por eso es que no nos cansemos de hablar del Señor. No nos cansemos de hablar del Señor. Hable del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Díganme. Porque aquí, según que Pilato fue bueno porque no lo quiso juzgar, ¿no? Lo que pasa es que ya estaba prejuiciado por la esposa. No tengas nada que ver con este justo. He tenido pesadillas toda la noche por él. Y como en ese tiempo toda la gente era bien, no digamos religiosa, sino que tenían miedo a las cosas ocultas, ¿verdad? Entonces, ya iba él prejuiciado, sabía que ahí había algo. Pilato pudo reconocer que en ese hombre que traía había algo especial. Y a veces es más fácil que gente que se dice impío reconozca la luz de Dios en medio de las tinieblas que los mismos creyentes religiosos. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que el vino nuevo en odre nuevo se tiene que poner. O sea, el odre es una bolsa de cuero donde se guardaba el vino. Entonces, cuando el vino nuevo se guardaba en un odre nuevo, el vino comenzaba a fermentarse, ¿verdad? A estirar la bolsa. Y entonces, cuando de ahí las sacaban, hicieron una bolsa vieja y metían vino nuevo, ¿qué iba a pasar? El vino nuevo iba a fermentarse e iba a volver a estirarse. Y si la bolsa ya estaba estirada, lo que iba a pasar es que la bolsa se iba a romper. Entonces, muchas personas son tan religiosas que no tienen los ojos suficientes espiritualmente hablando para reconocer la mano de Dios, los milagros de Dios, el actuar de Dios en medio de cosas que no se encuadran en su religión, que no se encuadran en su manera de hacer las cosas. Y eso creo que alguna vez se los comenté. Este muchacho pues comandaba un grupo de jóvenes allá en El Salvador, ¿verdad? Y siempre salíamos a evangelizar y ellos montaban un show. Mire, yo socava, hermano, perdón, yo me preocupaba, esa palabra no está bien. Yo me preocupaba porque se llevaban el equipo de sonido de la iglesia y solo ese teníamos, ¿verdad? Teníamos un montón, ese y otros que tenía yo en la mente, nada más, ¿verdad? Pero físicamente solo ese. Y entonces si se arruinaba, y el culto en la tarde, pues, ¿verdad? Entonces lo sacábamos y lo volvíamos a instalar, ¿verdad? Estábamos de lavar y poner. Y entonces, pues pusieron, y había un muchacho de ellos, 2 muchachos creo que eran, que les gustaba el breakdance. ¿Cómo se llamaban? William y Anderson. Y Anderson, sí. Y entonces, y me decían, pastor, podemos bailar breakdance y después de, pues mira, alguna actividad de jóvenes, pues, ¿verdad? Y yo, no. Y de repente, cuando yo no estaba, ellos se ponían, ¿verdad? Y bailaban bien los monos, ¿verdad? Y como aparecen en la televisión y todo eso. Y entonces, pero decían, no, ¿por qué? Porque eso no.
Y como estábamos en Carasucia, un pueblo mega religioso, hermano. Si a nosotros nos decían al principio ¿cómo nos decían? La cuna del diablo. La cuna del diablo nos decían a nosotros, porque nosotros pues salíamos y no teníamos problemas, nos íbamos a la calle sin ley a predicar, pues, y ahí Dios me guarde, con Dios me libre. La calle sin ley es la calle donde están todos los prostíbulos, ¿verdad? Donde está todo eso. Ahí salíamos a evangelizar. Un día hicimos un culto ahí, ¿te acordamos? Sí, es una locura. Entonces, claro, para todas esas mentes religiosas, pues nosotros éramos engendros de Satanás, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo que guardamos es una religión, no nos damos cuenta que Dios es más joven que nosotros, que Dios se va o sea, así como Él dice que aunque nuestros cuerpos se van envejeciendo, nuestra mente tiene que irse renovando, ¿ah? Renovando. El Pablo dice, no, por fuera yo me estoy haciendo pedazos, pero por dentro yo estoy renovado cada vez más. Entonces el Señor siempre nos manda cosas nuevas, pero estamos aferrados a lo viejo y no podemos, mientras usted nos suelte lo viejo, no va a recibir lo nuevo. Entonces, hay gente que conoce, que no es cristiana, que no tiene el velo que muchos cristianos tienen y pueden reconocer. Pues esta vez los muchachos ellos tenían presentaban drama, ¿verdad? Entonces esa vez fuimos a un lugar bastante grande y yo estaba al final solo viéndolos. Ahí yo no metía las manos, ¿verdad? Ahí solo me quedaba viendo todo lo que ellos hacían. Mira, ustedes se quedaban con la boca abierta si pudieran ver todo lo que hacía este muchacho con Kenia y cómo dirigía a todo ese montón de muchachos. Entonces, pues de repente, ahí estábamos hablando, yo hablándole a unos señores, hablándoles del Señor, y de repente comienza a sonar música breakdance. Cristiana, pero breakdance. Y yo volví a ver. Hasta me olvidé de las almas que estaba ganando ahí. Y comienzan ellos a bailar. A todo esto había un grupito de muchachos que estaban en unas bicicletas que no se acercaron. Pasó todo el drama, pasó todo y no se acercaron. Y entonces ellos comenzaron había terminado todo y pusieron esa música y comenzaron a bailar, ¿ve? Así como le hacían. Ellos se tiraban al suelo y daban vueltas. Y mire, yo estaba tan lejos, estaba como más de una cancha de fútbol, de lo largo de una cancha, y comencé a caminar y yo sentía que era un toro echando humo, ¿vea? Porque estaban haciendo eso cuando yo les había dicho que no. Y entonces iba caminando, pero tenía enfrente todo y de repente los muchachos que estaban en la esquina con sus bicicletas empezaron a acercarse a ratito, y en lo que yo iba caminando todos estaban con ellos, y como cuando bailan break, ¿verdad? Baila uno y después se sale y entre el otro, ¿verdad? Y es como una competencia, ¿verdad? Y entonces los muchachos se acercaron y querían bailar también y empezaron a bailar y yo más enojado, así como en pillo, que no sé qué. Mi sorpresa fue que imagínense que terminó la canción y yo no acababa de llegar, estaba lejos. Y cuando llegué, no tenían orando a la mitad de esos muchachos. Y yo me quedé desarmado. Así que a partir de allí, ¿qué creen que había después de todo el evento? Breakdance. Y aprender. O sea, vean pues, nosotros no tenemos que ser religiosos, no tenemos que ser cuadrados. No. Allí llegó un muchacho, ¿cómo se llama el que estuvo? Que canta, te busco en oración cada... Pablo Olivares. Pablo Olivares, acaba de estar allá en la central. Repletísimo, él era un rockero, súper rockero. Se convirtió y canta unas alabanzas preciosas. Y canta otras que también son rock. Los servicios en la iglesia duran 2 horas, ese duró 2 horas y media, ese duró 2 horas y media y lo dejaron estar porque la gente estaba encantada. Y cuenta el pastor Junior que habían rockeros adentro. Y lo que más le admiró es que un grupo de ellos recibieron al Señor con él. Mi papá dijo, eso me hubiera, verlo todo tatuado a él, ¿verdad? Le dice un pastor, pastor, si estuviera el jefe vivo, lo quema usted y lo quema él también. Pero los tiempos van cambiando.
perdón, ahí quizás cabe lo que decía Pablo, ¿verdad? Que para llegar a los judíos me hago judío, para llegar al griego me hago griego, y entonces quizás nosotros también. Correcto, y eso es lo que, a eso tenemos que caminar, y no tenemos que detenernos mucho. ¿Y qué van a pensar las otras iglesias? ¿Sabe usted? No importa. No importa. De todos modos, no hablan bien. Una iglesia, aquí he visto eso, una iglesia no habla bien de otra iglesia aquí. Un pastor difícil va a hablar bien de otro, eso lo he visto aquí, allá no lo vi mucho, pero aquí sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer lo que sea. Imagínense que este Pilato, tú eres el rey de los judíos. ¿Sabían que lo traían? ¿La respuesta cuál era? No. Pero así estuvo de salvarse. Y entonces, mire lo que salió, lo que dice. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, ¿qué le estaba dando Jesucristo a Pilato? ¿Ah? La oportunidad de salvarse. A Pablo una vez alguien le dijo, Pablo, por poco me convences, le dijo. Y ese por poco me convence es una mega diferencia, hermanos, en la eternidad, en la eternidad. Mire, por eso es que yo no sé qué tuvo usted que pasar para convertirse al Señor. Yo no sé. Lo que haya sido, gloria al Rey. ¿Ah? Yo pasé cosas para recibir a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Ahora yo le doy gracias a Dios por todo lo que tuve que pasar. Perdón, porque a través de eso yo pude ver la luz de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Entonces, mire la respuesta. Dice, en ese momento Pilato, a pesar de todo lo que le había dicho la mujer, recapacitó, y el orgullo de Pilato. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, como no le dieron razones de lo que le había hecho, no le dieron que era malhechor, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea que le dijo, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Se acuerdan qué trataron de hacer los discípulos? ¿Qué trataron de hacer? Pelear con espada. Pelear contra el montón de gente, porque ellos entendían que ellos eran sus servidores, pero como ellos no habían comprendido bien la obra de Jesucristo, y que el destino final de Jesucristo y de todos los que hemos creído es allá en el cielo. Entonces cuando el Señor les dijo que no, ellos no hallaron qué hacer. Vamos. Y se fueron, vámonos, como no sabemos qué hacer, vámonos. Y entonces aquí el Señor Jesucristo dice, ¿dónde está? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué hubiera hecho usted si lo transportaran? O en ese tiempo usted hubiera podido conocer la luz de Jesús. Tengo compromisos. Lo siento a veces. Fíjense, pastor, que yo me pongo a pensar, ay, qué bárbaros. Pero a la vez me pongo a pensar, pero si hubiera estado ahí, quizás lo mismo hubiera hecho. Y lo hacemos. Lo hacemos. Cuando cambiamos de posición las cosas. ¿Qué lugar quiere Dios? El primero. El primero. A Dios no le interesa ser de los primeros. Dios quiere ser el primero. Y entonces dice después, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Miren, para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, o sea, miren esto, pues, o sea, este es un tema difícil lo que les voy a decir, ¿verdad? Es porque la predestinación es un tema que nadie le da respuesta completa, pero dice que él venía a dar testimonio, mire cómo dice ahí, para dar testimonio, ¿a qué dice? No estaba diciendo yo soy la verdad en ese momento, sino que a la verdad, vaya, pongamos atención, dice, para dar testimonio a la verdad.
todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. Oye mi voz. Oye mi voz. O sea que venía a hablarle a aquellos que pertenecían a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dice, él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero él venía, decía, un pastor, estaba escuchándolo, ¿verdad? Él tiene muchas cosas que yo no comparto de él, pero decía, yo cuando predico, yo lo que hago es despertar a los escogidos. Yo no me voy a meter en ese rollo aquí porque no ese es el tema, ¿no? Pero aquí dijo, yo vengo a dar testimonio a la verdad y los que son de esa verdad, oyen mi voz. Los que no son de esa verdad, no oyen. ¿Quiénes lo acababan de ir a dejar? Los que no eran de la verdad. Y sigamos. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. O sea, Pilato igual que aquí, vea, la verdad es relativa. ¿Y qué es la verdad? Y no esperó respuesta. Y entonces dijo, y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces, mire, después de entonces, ¿qué dice? Todos. Que seguro que más de alguno de esos ingratos había sido sanado por Jesús. O había tenido un familiar sanado. O alguno de esos, perdóneme, se hartó un pescado con un pan. También. Es lo que le digo, que uno, bueno, yo pensaba que bárbaro. Pero quizá hubiésemos hecho lo mismo. Y yo hubiera estado gritando esto. Si nuestros ojos no hubiesen sido abiertos por la luz de Cristo, hubiésemos hecho lo mismo. Por eso es que tampoco se enoje con quien no quiere recibir al Señor. ¡Date al infierno! No despierta, no conoce al Señor, porque uno solo predica y es el Espíritu Santo quien convierte a la persona. Y entonces dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este. ¿Quién era este? Jesús, el rey de los judíos, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús, mire, ¿y qué dice ahí? ¿Ya sabe dónde estoy? 19. En el 19:1, ya casi terminamos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron como un manto púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Se puede imaginar? El rey de reyes y señor de señores. Le hicieron una corona de espinas. Toma, ya iba a morir. Y después dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. O sea que Pilato no quería ese rollo. Entonces dice, y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, ¿qué dijeron? Crucifícale. Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, pero yo no hallo delito en él. Ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿es culpable Pilato ahí? Sí, porque él era rey, tenía autoridad sobre todo el pueblo. Si él hubiera dicho no le hagan nada, no le hubieran hecho nada. Así es que cuando usted les permite a sus hijos que todavía tienen, sobre los cuales usted tiene control, ay, pastor, es que me desesperó, así es que lo dejé ir. ¿Quién tiene la culpa? ¿El hijo que insistió o el papá que le dijo que sí? El padre Siempre el papá que le dice que sí. Cuando lo están provocando, hay tentación y ay, la tentación es fuerte, no aguanto. La Biblia dice que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Al final de cuentas, el culpable de caer en la tentación es el que cae.
Y que le provoca va a ser culpable de otra cosa. Pero el castigo, hermanos, por caer, o sea, las heridas usted, como decía el pastor, hoy se las sopla, ¿verdad? Porque no hay manera. Ay, no, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Delante de Dios usted ya no tiene cuenta, hermano. Usted tiene la entrada libre si usted ha recibido al Señor Jesucristo. Pero todo lo que haga aquí en la tierra, óigame bien, todo lo va a pagar. ¿Te comprende eso? Amén. Por eso es que trate de ponerse a cuentas. Si hay que perdonar, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Uh-huh. Si tiene que pedir perdón, ¿qué tiene que hacer? Pedirlo. Así es que, hermano, mire, no siempre depende de nosotros. Muchas cosas no están a nuestro alcance, pero tiene que haber un propósito. Tiene que haber un plan para poderlo hacer. Y de ahí Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y Él va a hacer que las cosas sucedan. Y si la persona no lo perdona, pues entonces ya no es culpa suya. Allí usted libra su cabeza, me aparto, me agacha y reviera contra. Ya allí, ya no me quieres perdonar, mira fulano. Claro, no llegue, mira, no sea payunco, ya perdoname, hombre. No llegue así, ¿verdad? Porque si cometimos el error, llegue humilde, ¿verdad? Discúlpame, mira, no fue mi intención, yo sé que te dañé, yo sé que te arruiné esto, yo sé que esto. Porque al final, este tipo, si no tuvo después la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo, se está ardiendo en el infierno. Y hermano, mire, en el infierno no es igual para todos. Así que como en el cielo, mis queridos hermanos, no es igual para todos. Oiga, no es igual. No es igual. Sí, hermano, es que yo quiero que despierte. ¿Ah? Busque a Daniel. No busque a Daniel, sino que busque a Daniel. Vamos a ver si me acuerdo dónde está eso, si no me ayuda José. Daniel, creo que es 12. Vamos a ver si en aquel tiempo se levantará. Que dice que los entendidos resplandecerán. Lo hay, ¿no? Joel. Ahí está, mira, el versículo 3. 12:3 de Daniel. Oiga, qué precioso esto, mira. Gracias, Diosito. Lindo. 12:3. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, o sea que está 2 libros antes de los 12 profetas menores. Ese montón de nombres que son difíciles, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. 12:3 dice, oiga esto, los entendidos resplandecerán como el resplandor de firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Todos ustedes. Pero mira lo que dice después. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. Los que enseñamos la palabra. Ahora, volvamos por favor a Juan. A Juan 19 estamos, ya casi terminamos. Quedémonos ahí por Daniel. Dice, crucifícale, ¿verdad? Estamos en el 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos un... No, espérame. Crucifícale, Pilato... No, espérame, ¿dónde vamos? Crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora yo les pregunto... Esa fue la razón. Ajá, pero no hubo juicio. A Jesús no lo enjuiciaron verdaderamente. No lo hicieron como la ley establecía. Entonces dice, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios y por tanto se hizo Dios. 8. Cuando Pilato oyó decir esto, mire qué dice ahí. Tuvo más miedo. Tuvo más miedo.
O sea que sí creyó que era el Hijo de Dios. O sea, él sabía que era alguien especial, correcto. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad? Y mire, y esto lo hizo más culpable todavía. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, y esas son las cosas que usted y yo debemos de entender bien. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y después dice, solo para terminar la idea, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, mire esto, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Esto, hermanos, esto que hemos leído, porque más leído que explicado hemos hecho ahora, es cómo se ha labrado el camino de nuestra salvación. Así usted ha sido salvo, con la entrega del Señor Jesucristo. A nosotros no nos costó la salvación. El ser salvo, el ser llamado salvo, no nos ha costado absolutamente nada. Es un regalo de Dios. Pero es un regalo que Dios compró. Imagínese cuando usted le compra algo bien caro a sus hijos. No sé qué cosa más cara usted le pudo haber comprado a sus hijos. Y al siguiente día lo encuentra en el suelo. O lo anda el vecinito. Y lo tiran y fulano, no sabes cuánto me costó eso, que no sé qué y que no sé cuándo. No valorás las cosas. Cuando nosotros nos portamos como impíos, ¿quién pagó por nuestra salvación? Si no fuera por amor, y si no fuera porque Dios no responde así como nosotros respondemos, porque yo no cambio, dice el Señor, no habéis sido consumidos. Y bendito sea Dios que tenemos una salvación eterna, que el mismo Señor Jesucristo dijo que lo que mi Padre me ha dado nadie lo arrebatará de nuestras manos. El Señor Jesucristo tenía un compromiso con Dios y un compromiso para salvarnos, que no le importó pasar todo esto. Imagínese que a todos, solo póngase a pensar este cuadro, se lo lleva, primero a todos, al montón de gente que sanó, que les dio de comer, que bendijo, lo estaban diciendo crucifícale, se lo llevaron para adentro y lo penquearon bien, le dieron de latigazos y después le pusieron una corona de espinas, le pusieron cual si fuera rey verdadero, o le pusieron un manto, se burlaron de él, le daban bofetadas, lo escupían y de ahí lo volvieron a poner enfrente de toda la gente que él venía a salvar. Y entonces Pilato les dijo, bueno, tenemos la costumbre de que le suelto a alguien, ¿verdad? Que está preso. ¿Qué dicen? Y Pilato, con tal de que lo soltara, se le vino a la mente el peor de los presos que tenía allá adentro. ¿Y qué dijeron? No a este, no vayas a soltar a este, a Barrabás. Y aquellos que una vez le dijeron, cuando él venía entrando, ¿te recuerdas la entrada triunfal a Jerusalén? Que le gritaban al Señor, ¿verdad? Que gloria a Dios en las alturas, etcétera, etcétera. ¿Cómo decían cuando él iba entrando? Pues que estaban con las palmas, ¿alguien se recuerda? ¿Cómo? Osana,
Correcto, Hosanna. Y entonces todos gritaban, todos gritaban. Y ahora esos mismos, esa misma boca que gritaba, que había gritado Hosanna al Rey, Al Altísimo. estaba gritando crucifícale. Lo condenado. Imagínense que a él lo pusieron golpeado con la cruz, con la corona, semidesnudo, porque para darle el latigazo le quitaban la ropa, con ese manto púrpura que era una burla, y ver a todo el pueblo que había querido sanar gritando crucifícale. A mí nunca me han hecho eso, pero con gente que yo he querido ayudar, por la que he orado, he hecho muchas cosas, de repente yo los he visto ponerse en contra de mí, hablar tonteras, mentiras y cosas así, y entonces digo yo, ¿qué habrá sentido Jesús? Si a mí, que yo no he muerto por nadie, si he dedicado tiempo, no veo lo que sea, duele, ¿cómo se habrá sentido nuestro Señor? Sin embargo, su misión, su compromiso y su amor eran tal que no se hizo para atrás. Y por eso, amados hermanos, mire, yo una de las cosas que siempre le doy gracias, y que yo sé que Él lo hizo por obedecer al Señor, pero también la Biblia testifica que nos amó de tal manera. Yo siempre le doy gracias, porque no hay mayor prueba de amor. Usted ahora piensa, no, Señor, bendíceme, Señor, muéstrame tu amor y que no sé qué, dame una prueba de tu misericordia. No hay mayor prueba. Esa, la mayor prueba de misericordia, esa ya se entregó. Así, mire, hermano, así Dios no le hiciera un milagro, que yo sé que eso no puede pasar porque Dios es misericordioso, su gracia nos envuelve. Pero así Jesucristo no nos hiciera un solo milagro de aquí en adelante. Él ya nos mostró su amor en su perdón. Ya nos mostró su gracia en que tiene para nosotros un lugar especial allá en el cielo. Póngase a pensar usted. No los demás, en usted mismo. Allá vamos a estar frente al Santo, Santo, Santo. Si usted cree que en esta tierra hay lugares hermosos, si usted cree que aquí en esta tierra hay lugares maravillosos, en esta tierra que está llena de corrupción, ¿qué cree que vamos a ver allá, hermano? Y esa entrada se pagó con la vida de nuestro Señor. Por eso, esto no es para llorar, esto es para sentirse amado. Para eso, para sentirse amado, para sentirse apreciado, para sentirse valioso. Y darle las gracias al Señor y decirle, he aquí, envíame a mí. Vamos a ver. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche, Señor, porque tu misericordia siempre nos alcanza, Señor, tu gracia siempre nos envuelve, Padre, y ahora tu Santo Espíritu nos ha hecho recordar pasajes y momentos, Señor, que yo sé que fueron durísimos para ti, Señor. Creo que los momentos más tremendos de tu existencia, Padre, porque nunca ibas a morir. Tú como Dios eterno jamás has muerto, pero como hombre sí. Nunca habías pasado vergüenza porque tú estabas sentado a la derecha de Dios. Tú creaste absolutamente todas las cosas y nadie puede osar levantar tu mano, pero aquí en la tierra se levantó la mano, Señor, para golpearte. Te escupieron, te crucificaron, se burlaron de ti. Pero tanto era tu amor para con nosotros, Señor, que al final, antes de morir, tú dijiste, Padre, consumado es, consumado es. Y a pesar de todo, Señor, y me adelanto a esto, a pesar de todo lo que había pasado, Señor, tú pudiste decirle, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cuán grande amor, Dios. No lo merecíamos, pero nos alcanzó.
Gracias, Dios. Bendice este hogar, bendice este grupo de oración, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ayude a crecer cada vez más, Señor, a valorar nuestra salvación, no con temor a perderla, sino que a sacarle brillo, Señor, a que otros te conozcan, Padre, a transformarnos, a tomar compromiso, a vivir para ti, Señor. Vivir pensando en qué cosas hacer para que más personas te conozcan, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Descansamos en ti, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu promesa, Señor. Y te aseguro, Padre, que hoy nos vamos a dormir tranquilos, porque no hay cosa más grande que tu amor, y ese reside en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Fuimos receptores del Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, Rey. Te damos las gracias ahora y siempre. En tu nombre, Señor, hemos orado. Gracias por la palabra. Solo ayúdanos, Dios, a reflexionar en ella siempre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Decimos todos. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Rey. Démosle un aplauso al Señor. Bien, queridos hermanos, vamos